Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches. Una nueva situación de crisis se ha vivido durante las últimas horas en el penal ubicado en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. El saldo preliminar, pero oficial hasta el momento, es de 6 lesionados, un policía y 5 reos. Aquí parte de las imágenes que hemos captado en los últimos minutos. No nos pregunten cómo nos sintemos porque nadie nos puede entender. Queremos información. Pues todo esto comenzó poco después de las 5 de la tarde, toda esta movilización que comenzó aparentemente con una riña entre los propios internos de este penal de Cadereyta. Le hago la precisión, son 2 policías lesionados y 5 reos, saldo que sigue siendo preliminar porque esta cifra ha venido variando durante los últimos minutos. Vamos en este momento con mi compañero Ángel Jaramillo, que ha permanecido ahí desde la tarde de este lunes de crisis de nueva cuenta en otro de los centros penitenciarios aquí en el estado de Nuevo León. Adelante, Ángel, te saludo, muy buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así nos encontramos al exterior del penal de Cadereyta y es que durante esta noche al menos ya se ha dado diversa información en cuanto a los reos lesionados. Se está hablando al menos de 7 personas lesionadas, entre ellos 2 elementos de seguridad de este centro penitenciario. Se habla del policía Roberto Flores Orozco, quien resultó aquí lesionado durante esta protesta que estaban realizando los internos. También se habla de un comisario de este penal, sin embargo la autoridad se reservó a dar información de cuanto a identidad y se habló de al menos 5 reos que también resultaron aquí lesionados, uno de ellos con un preinfarto, quien es identificado como José Luis de Dios, de 42 años de edad. Además del reo Eric López Charlie, quien resultó con un trauma en el cráneo, según la autoridad esto va a resultar con una lesión por una pedrada, él de 28 años de edad. También Francisco Gael López Alemán, de 20 años, José Cipriano Morales Rincón, de 30, y Onésimo Zapata Hernández, quien resultó con una herida de 2 centímetros debido a una agresión de arma blanca. Se mencionó que parte de los reos, Gregorio, están siendo trasladados hacia el hospital universitario. Otros más están siendo aquí atendidos en la enfermería de este penal de Cadereyta. Sin embargo, hasta esta hora de la noche, poco a poco han dejado que los familiares vayan a conocer la situación, visitando a los internos, especialmente dejándolos accesar por al menos 5 familiares para las visitas que por ocasión especial se va a hacer al interior de este centro penitenciario. Sin embargo, se encuentra todavía la movilización por parte de las autoridades, Fuerza Civil, así como la Policía Federal e inclusive del Ejército, los cuales daban a conocer que van a permanecer al menos en las instalaciones, en lo que es el estacionamiento, para custodiar sobre todo las próximas horas de que no se vaya a salir de control la situación, porque durante esta tarde, como lo hemos venido informando, se registró un incendio, según la autoridad referían que era en los túneles de acceso hacia diferentes ambulatorios, por lo que era una protesta que ellos ya tenían conocimiento, Gregorio, se tenía ya previsto que se fuera a registrar esta protesta en contra de aquellas disposiciones en cuestión de protocolos de revisión a los familiares. Se hablaba que es una revisión que se hace a través de rayos X y al menos la autoridad durante esta noche ha revelado que durante los últimos días se hizo decomiso de droga y que esta droga estaba entrando por parte de las familias que venían a visitar a sus internos y por eso se dispuso a hacer este tipo de protocolo y esto sin duda causó inconformidad a los internos quienes protestaron. Todo parecía según que iba a ser de manera pacífica, sin embargo, pues ya conocemos la situación que se presentó, Gregorio. Claro, pues sabemos que a partir de las 5 de la tarde, de hecho tuvimos conocimiento de una reunión de seguridad, la reunión del Gabinete de Seguridad que se realiza cada lunes, que encabeza el secretario de Gobierno en el Palacio de Gobierno, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Algunas personas que estuvieron ahí, sabemos del secretario de Seguridad Pública en el Estado, sabemos del Procurador de Justicia de Nuevo León, del presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso del Estado, en fin, personas que semanalmente se reúnen. Ahí se da el aviso de que había movilización en el penal de Cadereyta. De hecho, también nos reportan que el comisario de Fuerza Civil ya no alcanzó a llegar a dicha reunión porque comenzaba entonces, Ángel, a las 5 de la tarde, toda esta movilización, esta pelea que derivó en disturbios, que derivó en la quema de colchones, con saldo oficial, pero preliminar, de 7 personas lesionadas.
Así es, Gregorio, inclusive, se reportaba que esta protesta, según los informes de la propia autoridad, inició cerca de las 4 de la tarde de manera pacífica. Sin embargo, esto se salió de control debido a que, no se les atendió su solicitud que hacían respecto a lo que ellos pedían y demandaban. Y durante esta noche al menos ya observamos que se ha dado la visita de muchos familiares quienes están esperando. Al menos vemos en estos momentos que en algunas de las bancas del corredor del acceso principal se encuentran ya algunos familiares, otros más tendrán que esperar su turno. Hay una valla de elementos policíacos, de elementos de fuerza civil custodiando el acceso de este centro penitenciario. Ya posiblemente, según la autoridad, se les dará acceso a cada uno de ellos, pero sin duda, vaya disturbio que se presentó y sobre todo, Gregorio, que causó inconformidad y también empujones al exterior de este penal. Bien, vamos en este momento, Ángel, por favor permanecemos en la línea, vamos a escuchar parte de los testimonios de las personas que se encontraban ahí en el exterior del penal de Cadereyta. Sabemos que hasta este momento siguen familiares de los internos ahí afuera del penal de Cadereyta esperando información, pero ¿qué se dijo hasta hace unos momentos? Vamos a escuchar el testimonio de viva voz de algunas familiares de los reclusos de este centro penitenciario. Y no sabemos nada de él. Y dicen que nomás hay una persona y quién sabe, dicen que hay como 100 personas heridas. Y entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Desconfían de lo que esté mencionando? Sí, desconfiamos. Y en vez de estar ahí parados. Y hay muchos aquí policías que no entran, deben de ir a entrar para que pongan orden ahí. Señora, inconforme. Inconforme por el trato que les dan adentro, inconforme porque no nos dan ninguna razón. No nos pregunten cómo nos sintemos porque nadie nos puede entender. Nada más los que tenemos familiares aquí adentro. ¿Cómo no va a haber inconformidad? ¿Por algo hay inconformidad? No creo que nada más porque sí. ¿Por qué no dejan que entren los medios de comunicación a preguntarles a los reos cuál es la inconformidad? O que entren derechos humanos y les digan cuál es la inconformidad, porque por algo hicieron esto. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi hijo desde ayer que habló y no ha marcado en todo el día. Nada de no sé, como si haya sido un área donde él está, no sé. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto que esté pasando este tipo de situaciones? Pues bien mal, porque impotente, porque no sabe ni cómo pasar a saber si está bien o está mal. Muy bien. Ahí la voz de algunas madres de familia y esposas de los reclusos en el penal de Cadereyta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para la protección de los internos de este centro de readaptación social. Ante los disturbios ocurridos en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emite medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se proteja la integridad y la seguridad de los internos. Estoy leyendo un comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al darse a conocer los hechos a través de los medios de comunicación, personal de las áreas de orientación y recepción de quejas, así como del Centro Integral el Centro Integral de Atención a Víctimas de este organismo, acudieron a las instalaciones del Cerezo para realizar las diligencias preliminares y blindar los servicios a las y los familiares. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, se encuentra en el lugar de los hechos, acompañada de la titular de la Tercera Visitaduría General y personal especializado en el tema penitenciario. Grupos de defensoras y defensores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se instalaron además en el Hospital Universitario para registrar posibles atenciones a personas heridas, así como para la gestión de información oficial. Eso por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué más tenemos, Ángel Jaramillo? Tú sigues ahí. Así es, Gregorio, continúa todavía en la custodia de elementos policíacos. Como tú bien lo comentabas, en un inicio se dio a conocer que superaba el número de personas lesionadas 52 reos. Sin embargo, conforme fue transcurriendo las horas, se daba información por parte de la autoridad que solamente era uno y después se dijo que eran dos. Así se fueron hasta completar la información que hemos dado a conocer en estos momentos. Sin embargo, se incrementó el número de elementos policíacos, elementos de fuerza civil y también de los elementos federales, Gregorio, quienes mencionaban que estarán en resguardo durante estas horas de la noche para que, tengan el control del penal. No van a accesar al interior, sin embargo, van a mantenerse en la periferia, por lo cual mencionan que iban a estar a la expectativa de lo que se pueda desarrollar y sobre todo en reacción a lo que ha pasado últimamente en diferentes penales, no tan solo de Nuevo León, sino también en el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde se presentó una situación similar, pero ahí hubo evasión de reos y sin embargo en esta ocasión es por demandas que hacen los propios internos en cuanto a los protocolos y atenciones que reciben al interior
de este centro penitenciario. Bien, y la situación entonces en estos momentos vemos que se reforzó la seguridad ahí en el perímetro, Ángel. Así de Gregorio, inclusive al exterior se encuentran unidades de Fuerza Civil y ya al interior se encuentran también unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones, de Fuerza Civil, del Ejército y de la Policía Federal. Y bueno, todo esto en cuestión de los hechos que se registraron durante esta tarde. Bueno, pues ahí vemos la imagen completamente en directo desde el Centro de Reinserción Social del municipio de Cadereyta. Después de la tensión que se vivió esta tarde, pues ahí sigue el área reforzada. Hay personas en el exterior que seguían hasta hace unos momentos demandando información acerca de los internos, Ángel. Así es, Gregorio, inclusive ya llevan más de 3 horas en los que han estado aquí pegados a la reja pidiendo información al respecto de lo que está pasando, porque en un inicio salió al menos elementos de seguridad de este centro penitenciario a decirles, bueno, que se calmaron un poco en cuanto a la situación. Claro. Porque ellos presuntamente habían recibido el llamado de los propios reos de que al interior se estaban, bueno, ya haciendo diversas violaciones a los derechos humanos. Bien. Que los estaban maltratando y bueno, esto en cuestión de lo que sigue pasando al exterior del penal de Cadereyta. Bien, Ángel, en un momento regresamos contigo para tener más información de lo que se está escuchando y lo que se está viviendo esta noche ahí en este centro de reinserción social ubicado en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. ¿Cuál es el reporte que da a conocer la autoridad, el vocero del gobierno estatal para temas de seguridad, Aldo Fassi? Para dar a conocer, las personas lesionadas es un comisario, una fractura en la pierna, incumplimiento de su deber. Nos vamos a resguardar el nombre por seguridad. El policía, además, policía Roberto Flores Orozco, que fue el primero que salió, es una herida en el brazo. De los internos, José Luis de Dios Laporali tiene un preinfarto, está estable, de 42 años de edad. Eric López Charlie tiene un trauma en el cráneo por una pedrada. Francisco Gael López Alemán, de 20 años, está politraumatizado. José Cipriano Morales Rincón, también politraumatizado, de 30 años. Y Onésimo Zapata Hernández, es una herida de 2 centímetros, al parecer por un vidrio. Son el número final de lesionados. ¿Cuántos son en total? Son 6. ¿Por qué se originó la riña? No riña, es una protesta. Fue una protesta de los internos contra revisiones que se han realizado y decomisos. ¿Se colgaron algunas mantas? Sí, protestando. Bien, esa fue la versión de hace unos momentos y acaban de rectificar que no son 6 sino son 7. ¿Por qué? Porque son 2 policías o 2 custodios, 2 elementos de seguridad y 5 reos. Esa es la lista preliminar que ha dado a conocer de manera oficial el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Aldo Fassi. Pues mire, lo que ha pasado en los últimos meses, si hacemos un recuento, es verdaderamente preocupante la crisis penitenciaria que tenemos aquí en el estado de Nuevo León. Y claro, esto va de la mano con problemas que ya hemos reportado oportunamente que han ocurrido en otras importantes ciudades de la República Mexicana. Pero si nomás nos vamos de la masacre del Topo Chico a la fecha, pues vemos que hay serios problemas en los penales aquí en el estado de Nuevo León. Aquello que pasó la noche del 10 y madrugada del 11 de febrero de 2016, aquella masacre en el penal del Topo Chico que dejó como saldo 52 muertos, ya la cifra definitiva que dieron a conocer las autoridades, 52 muertos, en la que se convirtió en su momento en la más grave crisis penitenciaria aquí en la historia de nuestro país, no solamente del estado de Nuevo León, la que ocurrió en febrero de 2016, hace poco más de un año. Después se dieron algunos otros hechos también en este mismo centro penitenciario. Una riña en este mismo penal de Topo Chico, dejó como saldo 3 muertos y 14 heridos el 1 de junio del año 2016, el año pasado. El 25 de julio de 2016, un amotinamiento en el penal de Topo Chico, en donde quemaron botes de basura, donde hubo también algunos disturbios. Ahí, de acuerdo a la autoridad, no reportaron lesionados. Siguiendo con este recuento, el 13 de octubre de 2016, ahí mismo, otra riña en el penal de Topo Chico, 1 muerto y 8 heridos. Hasta ahí, la historia era solamente penal de Topo Chico. 2 de noviembre de 2016, un cateo en este mismo reclusorio que dejó como resultado 2 policías heridos. Pero este año, 2017, hemos tenido ya algunos hechos preocupantes, como la exhibición de videos que dan cuenta de humillaciones y vejaciones a reos en el penal de Apodaca. Esto que trascendió apenas hace unos cuantos días, esto que se dio a conocer hace poco más de una semana, el pasado 15 de marzo de 2017.
y que es una situación que da cuenta también del autogobierno que prevalece en los centros penitenciarios y la situación de esta tarde-noche de lunes, hoy 27 de marzo, lo que ha sucedido en el penal de Cadereyta, que fíjese, de esta lista todavía no figuraba ahí el penal de Cadereyta. El día de hoy se da lo que comenzó como una pelea, pues que se generó un disturbio, una situación mayor que alcanzó a lesionar a por lo menos 7 personas y que sigue siendo un saldo preliminar. En los últimos días, en diferentes partes del país también ha habido problemas. Aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, muy cerca de la zona metropolitana de Monterrey, se reportaron incidentes durante la semana anterior. Y no solamente Ciudad Victoria, también el penal de Cancún y otro penal en Sinaloa, y ahora lo que sucedió en el penal de Cadereyta. Aquí tiene parte del reporte. En menos de 2 semanas, la crisis penitenciaria que existe en todo el país se puso más que en evidencia en el norte de México, con el registro de fugas masivas de reos, incendios dentro de los centros penitenciarios y videos que exhiben el control que tiene el crimen organizado en el interior de estas cárceles. Esta serie de hechos dentro de los penales en esta zona de la República Mexicana inició cuando en Nuevo León se filtraron videos tomados dentro de una celda en el penal de Apodaca, donde varios reclusos humillan a otros reos, lo que puso en evidencia el control que ejercen dentro del centro penitenciario. Un día después, una fuerte movilización se registró en el penal de Culiacán, en Sinaloa, donde horas más tarde se reportó la fuga de Juan José Esparragosa Monzón y 4 reclusos más que le brindaban protección dentro del centro penitenciario. Fue el 22 de marzo cuando, a través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Tamaulipas confirmó la fuga de 29 reclusos del penal de Ciudad Victoria. Más tarde, se dieron más detalles de este hecho, entre los que destacaban el hallazgo de un túnel de 40 metros de largo. Después de 3 días de protestas y operativos en el penal de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, un nuevo motín en este centro penitenciario, donde se registraron incendios en el patio central, dejó un saldo de 3 reclusos muertos. Ángel Giner, Noticieros Televisa.